Muchas gracias Álvaro. Esta es una sesión además en la cual todos estamos exponiendo los puntos de vista y las propuestas que tal como lo vemos nosotros. Bueno, tengo el honor de dejar con ustedes a Mario Villanueva, que interviene en esta sesión a nombre, ¿no es cierto, Mario?, del movimiento No Más AFP, eh, y sobre las reformas necesarias. Mario Gracias, Villanueva, por favor. gracias, Manuel. Bueno, y saludar a todos los presentes en la sala y a todos quienes nos están viendo. Quisiera compartir una presentación. eh, Adelante. ya, bueno, en primer lugar, respecto al punto que tú planteabas al inicio, la carta de Senda a Janet Jara y al comando, digamos, decir que comparto las aprensiones señaladas por Daniel Jadwe al respecto, pero claro, él ya las señaló, no me voy a extender para poder aprovechar mejor el tiempo para abordar una de las reformas necesarias que es necesario abordar, digamos, bueno, y para lo cual está planteado este ciclo. ¿Ah? La presentación, ustedes están viendo el nombre, muchas de las presentaciones las van a poder ver ahí, no voy a poder referirme a todo, pero por lo menos que queden señaladas ahí y van a poder revisarla después en detalle. Eh, bueno, un cambio imprescindible es el fin de las AFP y el sistema de capitalización individual y recuperar la seguridad social y los sistemas públicos y solidarios de pensiones. ¿Mm? Eh, aquí, vamos, voy a irme que el lateral me corta un poco la presentación. Bueno, Chile vive una crisis generalizada del modelo neoliberal impuesto en la dictadura, donde se conculcaron los derechos sociales como pensiones, salud, educación, vivienda, derecho a la salud, entre otros, y estos han sido vulnerados. Esta situación se hace cada vez más insostenible. Para recuperar estos derechos no basta con crecimiento como hoy lo plantean todas las candidaturas presidenciales, porque cuando se creció y se llegó más o menos al 7, el 8% de ese crecimiento, este no llegó a las mayorías. Los pobres siguieron siendo pobres y los ricos se hicieron más ricos. El crecimiento sin desarrollo es más de lo mismo. Superar la crisis que vive el país requiere cambios profundos, cambios estructurales, un nuevo modelo de desarrollo que supere el neoliberalismo y que posibilite generar los recursos necesarios para resolver las demandas sociales y crear la infraestructura productiva nacional que les dé sostén. Chile y su pueblo requieren cambios. Se necesita un Estado social y democrático de derecho. En ese camino, lo primero es plantearse las reformas necesarias, de las cuales dos son las fundamentales, como se ha dicho tantas veces acá. Uno, recuperar nuestros recursos naturales y segundo, terminar con el sistema de capitalización individual de pensiones, es decir, no más AFP y establecer un nuevo sistema de pensiones público, solidario, con base en el reparto. La, ¿Cuál es? La crisis del sistema de pensiones da cuenta también de la crisis general de, como hemos dicho, del sistema o modelo neoliberal en nuestro país. El modelo de capitalización individual impuesto en la dictadura se creó para dar, no para dar buenas pensiones, se creó para, con los ahorros de los trabajadores, generar un mercado de capitales para beneficiar a los grandes grupos económicos y empresariales y financieros.
Hoy el fondo de pensiones alcanza cerca de 207.000 millones de dólares. Cerca del 50% de este está en el extranjero, favoreciendo las economías de terceros países y a financistas transnacionales. El saldo restante favorece a un grupo de empresarios y grupos financieros nacionales, compañías de seguro y bancos nacionales. Mientras tanto, los jubilados y jubiladas en nuestro país reciben pensiones miserables. Y debido al fracaso del sistema de AFP, el Estado ha debido subsidiarlos. Terminar con las AFP y el modelo que las sostiene no es tarea fácil, pero sí absolutamente necesario para mejorar las pensiones. Y por lo tanto, se debe crear un nuevo sistema previsional para desde allí transitar a un nuevo modelo de desarrollo. No más AFP es una de las reformas necesarias que el país requiere junto con la recuperación de nuestras riquezas básicas. Algunas cuestiones generales, digamos, que me parece necesario tener en consideración, digamos, cuando hacemos esta discusión. El fracaso de los sistemas de capitalización y la experiencia internacional, algunas cuestiones generales al respecto. Lo primero, digamos que el derecho a la seguridad social es un derecho garantizado o está planteado por la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a la seguridad social, dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y la OIT señala que la seguridad social es la protección que la sociedad proporciona a sus miembros por diversas necesidades, enfermedad, maternidad, accidente del trabajo, etcétera, etcétera. Ahí está señalado en la presentación. Y también establece la OIT los principios universales de los sistemas de seguridad social, entre ellos la universalidad, la solidaridad, la integralidad, unidad, etcétera, etcétera. También queda ahí en la presentación. No tengo el tiempo para desarrollar cada uno de ellos, pero debemos señalarlo que digamos, esos principios incluso fueron planteados, cuando Daniel hacía referencia al proceso constitucional, digamos, se planteaban en el proyecto de proyecto de nueva constitución, allí también estaban señalados. También, digamos, la OIT señala que los seguros sociales bien diseñados contemplan aportes tripartitos de los trabajadores, los empleadores y del Estado, cuestión que hasta hace poco, digamos, los empleadores no aportaban ni uno, recién van a empezar a contribuir. Plantea redistribución de los ingresos, quienes ganan más, los que ganan menos, etcétera, etcétera. Eh, Compensar las desigualdades de género y de ingresos, promover la solidaridad intergeneracional, desde los más jóvenes a los más viejos, garantizar una pensión mínima para las personas de bajo ingreso, promover la equidad de género y establecer beneficios definidos, un concepto muy, muy importante. El, ¿Qué son los modelos de capitalización? Digamos, es importante señalarlo porque muchas veces hablamos de esto, pero una síntesis rápida. Son sistemas en que en lugar de proporcionar una pensión de beneficios definidos al final de la vida laboral, durante la vida laboral, los trabajadores deben depositar cotizaciones definidas en sus cuentas de ahorro individual y a la edad de jubilación, estos se usan para comprar una pensión o una anualidad, ¿ah? En una compañía de seguro, eh, que, y esta pensión va a depender de los ahorros alcanzados. Uno de los principales objetivos de la privatización de las pensiones fue que usar el ahorro de las personas para estimular el ahorro nacional a largo plazo y desarrollar los mercados de capitales, del cual se beneficia el capital financiero y los grandes grupos empresariales. Las cuentas individuales son administradas por administradoras privadas, donde los recursos son invertidos en el mercado de capitales en lugar de invertirlo en un seguro social público. Estos modelos de capitalización individual, de privatizar las pensiones, han fracasado, y así lo señala el informe de la OIT del 2019, que lo pueden ver, ahí se los dejo también, la reversión de la privatización de las pensiones, reconstruyendo los sistemas públicos de pensiones en los países de Europa Oriental y América Latina, entre el 2000 y el 2008. ¿Ya? Ante el fracaso de los sistemas de capitalización en el mundo,
30 países que transitaron hacia la capitalización individual, 18 países han retornado a los sistemas públicos. Eh, Bueno, ya decíamos, la privatización de las pensiones fracasó, digamos, y la OIT señala, digamos, varios puntos que son importantes de dar en cuenta, digamos, en qué se tradujo, cómo se expresa ese fracaso. Primero, que las tasas de cobertura disminuyeron o se estancaron, lo que es la obligación de cotizar. Los niveles de beneficios se deterioraron, las tasas de reemplazo cayeron, aumentó la desigualdad de género de ingresos. Hubo un alto costo de la transición que hasta el día de hoy lo estamos pagando todos los chilenos, ¿ah? De los sistemas públicos a los privados. Incluso se habla de y se estima que el costo de la transición ha alcanzado entre los 40 y los 45.000 millones de dólares, digamos, por el pago de lo que son las pensiones de los que venían del antiguo sistema y ¿cómo se llama? Por ahí lo tengo anotado. Ah, en los bonos de reconocimiento, ¿no? Que hasta el día de hoy, digamos, se siguen pagando, digamos, son los costos de la transición que lo ha tenido que asumir el Estado. Subieron los costos de la administración, las administradoras de fondos, bueno, todos sabemos lo que cobran. Hubo deficiencias en la gobernanza y esta ha sido capturada, digamos, por las AFP, me refiero a los organismos reguladores. Alta concentración de la industria de la previsión. eh, el beneficio del ahorro no fue y lo dice la OIT, digamos, no es que lo digamos nosotros, no fue para financiar las mejores pensiones, sino que para beneficiar al sector financiero. Los riesgos demográficos y del mercado financiero se trasladaron a los individuos y hubo deterioro del diálogo social. ¿Ah? Eso es, digamos, importante como antecedente a tener en cuenta cuando hablamos de este tema de las pensiones y del fracaso de los modelos de capitalización. Bueno. El sistema de AFP en Chile, ¿por qué no es solución? Digamos, y también dos enunciados al respecto. Dos grandes problemas, digamos, de base desde su creación. Uno, el problema de la densidad. ¿Por qué razón? Porque del total de trabajadores afiliados al sistema, en enero del 2014, desde enero del 2014, hoy día son más o menos 11,7 millones de cotizantes, de los cuales cotizan regularmente 5,9 millones, cerca de 6 millones. Y los trabajadores entonces no cotizan regularmente, ¿no? Eh, 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 la gente debiera cotizar un trabajador más o menos entre los 18 20 años y los 60 65 años. Bueno, no todo el mundo lo hace, ¿ah? Por inestabilidad en el empleo, los trabajadores cotizan en promedio, digamos, 11, eh, perdón, las mujeres 12,7 años y los hombres 17,9 años, ¿ah? Por las razones que ahí se señalan. Y esto digamos, tomado de la Superintendencia de Pensiones. Entonces, digamos, es imposible que alguien pueda tener una buena pensión, digamos, si cotiza apenas prácticamente la mitad de su vida laboral. Entonces, esa es una de las cuestiones que, digamos, no se tuvieron en cuenta, digamos, al momento de generar el sistema de capitalización individual. Y lo otro es el tema de la rentabilidad a la baja, ¿no? Que lo hemos tocado en otra oportunidad, digamos, la rentabilidad han ido cayendo década tras década, ahí están las cifras, la década última del 2011 al 2019 fue del 4,8%, y lo que va de esta década está una rentabilidad negativa del 0,3% hasta el año 2003. Estos últimos meses ha subido la rentabilidad, digamos, pero no logra remontar lo suficiente. Bueno, las AFP fracasaron, ¿no? Ya lo hemos dicho, el principal objetivo de los sistemas de pensiones es otorgar pensiones suficientes a los jubilados y jubiladas. Y en Chile no cumplen con ese objetivo, no dan buenas pensiones. Hoy día una persona al jubilarse queda pobre, ¿no? Las tasas de reemplazo a jubilar están para un trabajador en torno al 30% y para una trabajadora en torno al 20%. ¿M?
Las tasas de reemplazo, para los que no saben, digamos, el porcentaje del sueldo que se tiene en los últimos periodos de la vida laboral. Si alguien ganaba 1 millón, digamos, bueno, la tasa de reemplazo en el caso de los hombres sería el 30% y en el caso de las mujeres el 20%, o sea, 200.000. A eso se refiere la tasa de reemplazo para los que no manejan el concepto. Bueno, entonces, eso son lo que tenemos en Chile. ¿Ah? Hay ejemplos y tener en consideración que cuando se creó el sistema, digamos, José Piñera, digamos, y su gente prometían tasas de reemplazo del 70%. Incluso llegaron a decir en algún momento, digamos, que estas podrían ser del 100%. Chile hoy día no tiene seguridad social, digamos, se reemplazó el antiguo sistema de solidario por la capitalización individual. Ahí está el detalle. Me voy a saltar todo el detalle, digamos, por el tiempo. Este sistema entonces, digamos, reemplazó el antiguo sistema solidario que tenía Chile, digamos que era un buen sistema con buenos resultados en general, y se reemplazó por este sistema de capitalización individual, donde cada trabajador debe ahorrar individualmente para su jubilación, el ráscate con tu propia uña. Todos los trabajadores sin poder elegir cotizan mensualmente el 10% de su sueldo, digamos, más los gastos de administración recién con la reforma ahora aprobada, que mantiene y fortalece el modelo, la cotización va a subir al 18,5% con el aporte del empleador por primera vez después de más de 42 años porque no cotizaban. Entonces, y que lo último que habría que decir a este respecto, que es un sistema solo para los civiles, porque las Fuerzas Armadas solo cotizan el 6% de su sueldo y ellos sí tienen sistemas de solidaridad, sistemas de reparto. Seguimos insistiendo en que el sistema ha sido un fracaso y un gran negocio para los dueños. ¿Ah? Hay datos concretos, digamos, la mitad de las personas que cotizaron entre 35 y 40 años y se jubilaron en junio del 2000, de este año, alcanzaron una pensión autofinanciada de 288.000 pesos. Y en el caso de las mujeres, en la misma condición, de 272.000 pesos. Ahí les dejo más datos al respecto para dar cuenta los magros lo magro que son las pensiones en Chile. Y solo un dato que me parece muy relevante, digamos, fue la información que entregó el presidente Boric cuando lanzó la propuesta de reforma de pensiones en noviembre del 2022. Cuando la presentó y presentó el informe financiero, dijo que de 750.000 mujeres pensionadas, la mitad de ellas, 350.000 más o menos, tenían una pensión autofinanciada, o sea, lo que habían logrado financiar con lo que ahorraron en su vida, por debajo de los 35.000 pesos. El 74,6% de las mujeres entre 50 y 60 años acumulan menos de 30 millones, con lo cual van a obtener una pensión autofinanciada de apenas 146.000 pesos. Debido a estos datos, digamos, lo cual podríamos estar, digamos, todo el resto del tiempo hablando y entregando datos a ese respecto, se ha tenido que crear las subvenciones por parte del Estado y que primero fue el pilar solidario de la presidenta Bachelet y después la PGU de Piñera. Digamos, el Estado hacerse cargo de las pensiones por lo bajo de sus montos. Eh, bueno, como contraparte, digamos, aquí los que han ganado han sido las AFP y sus dueños, los grupos económicos y las compañías de seguro. Cuprum, cuyo dueño es Principal Habitat, cuyos dueños son Prudential, Provida, MedLife, Capital, los dueños son Chura, ¿no? Durante 2024 tuvieron utilidades por 568 millones, ¿no? Para aterrizar un poco la cifra, equivale a 11 teletones del año pasado, ¿no? Y en el primer semestre solo de este año las utilidades alcanzaron a 357 millones de dólares. El fondo hoy día alcanza a cerca de 207.000, ya dijimos, millones de dólares y que es usado por los grupos financieros y empresariales en su beneficio. ¿Ah? Las AFP, la rentabilidad promedio de las AFP sobre patrimonio en un estudio entre el año 2006 y el 2015 de la Facultad de Economía de la Universidad Alberto Hurtado, daba cuenta que la rentabilidad era del 25,8
4%. ¿Ah? 4,8 veces más alta que lo que habitualmente gana una empresa, que está en torno al 5,3%. Y este año, digamos, Salvador Valdés, investigador de la Universidad Adolfo Ibáñez, un tipo que no es para nada de izquierda, digamos que es más bien una persona de derecha, pero digamos bastante decente en términos de los estudios que hace, daba cuenta que la rentabilidad de las AFP alcanzó al 33,3% versus el 12,5% del resto de las empresas. Y dijo, los afiliados están remunerando a las AFP mucho más de lo habitual. Perdón, no este año, lo dijo en julio del 2024. Bueno, ahí está ese cuadro rápidamente, que es lo que les señalé anteriormente, digamos cuáles son las AFP y cuáles son sus dueños. Eh, Aquí otro dato, damos el fracaso del sistema de capitalización individual. El Estado ha tenido que hacerse cargo, como ya dijimos, de las bajas pensiones. Y aquí hay un dato cuya fuente es Senda, digamos, que lo ha dado a conocer muchas veces Manuel, digamos, en términos gruesos. El 88% del gasto en pensiones lo hace el Estado, 19% del gasto fiscal total. Se recaudan en pensiones anualmente en torno a los 14.000 millones de dólares, se pagan en pensiones 6.500 millones de dólares, el pago por subsidio del Estado, PGU y Pilar Solidario alcanza a 3.900 millones de dólares, por lo tanto, lo que pagan las AFP es apenas 2.600 millones de dólares. Por lo tanto, al mercado de capitales anualmente van en torno a los 11.400 millones de dólares. Finalmente, las pensiones las terminamos pagando todos. ¿Ah? El Estado financia sus presupuestos principalmente con el IVA. Ya lo señalaba Álvaro recién también, cerca del 40% del ingreso, más otros impuestos, las bencinas, ustedes saben lo que es el impuesto a la bencina y otra serie de impuestos. Bueno, las AFP entonces, digamos, se reitera, fueron creadas para el desarrollo del mercado de capitales. Lo único que permite mejorar las pensiones y que va a permitir mejorar las pensiones es el reparto solidario, ¿no? Como el que tienen todos los países de la OECD, Estados Unidos, Europa, etcétera, etcétera. Por eso los dueños de las AFP y la derecha han atacado tan duro a la coordinadora No Más AFP y su propuesta. ¿Mm? Según datos de la Superintendencia de Pensiones, en el 2023 gastaron cerca de 17.000 millones de pesos en publicidad, en radio, televisión, etcétera. De ahí salió, se financió con Mi Plata No, te quieren robar tu platita, etcétera, etcétera. Bueno, la reforma aprobada por el actual gobierno no es la solución, ¿ah? Mantiene y consolida el modelo de capitalización individual, ¿ah? Se prometió terminar con la FP por parte del gobierno y quienes lo apoyaban. Proponían un 6% a solidaridad. Finalmente, todo el aumento de cotización va a capitalización individual. Así, esto es un nuevo balón de oxígeno al modelo. Solo son ajustes que mantienen y consolidan el actual modelo. Eh, Bueno, la reforma que se negoció en más plata para las AFP al destinar el aumento del 7% a las AFP, a capitalización individual, esto significa entre 5.000 y 6.000 millones de dólares anuales más para las AFP. 4,5% en forma directa y 1,5% en forma posterior a lo largo de 30 años, es lo que está planteado ahí en la reforma. Bueno, son recursos de los trabajadores que seguirán yendo a los bancos, al mercado bursátil, a las compañías de seguro para hacer crecer sus negocios y acrecentar sus utilidades. Después, digamos, también lo hemos comentado aquí en Senda, digamos, en estos seminarios y en diversos otros eventos, que después de aprobada la reforma, el- las AFP subieron su valor en bolsa en torno al 8, entre el 3 y el 8,3 veces, es decir, más de 3.000 millones de dólares. Osvaldo Macías señaló también, después de aprobar la reforma, que el 2030 los fondos llegarán a cerca de 660.000 millones de dólares. Se triplicarán.
Eh, bueno, la derecha y sus representantes muy contentos, felices, digamos, con la reforma, porque se mantienen la AFP. Algunas frasecitas, digamos, para considerar. Iván Moreira dijo, eh, co- senador de la derecha, comillas, ganó José Piñera porque se mantienen las AFP. Juan Sutil, expresidente de la Confederación de la Producción del Comercio, dijo, esta reforma valida y perfecciona el sistema de las AFP. José Piñera, como lo señaló también Álvaro, señaló larga vida al sistema de capitalización individual. José María Santa Cruz, digamos, presidente de Bópolis, de derecha, en su opinión, dijo comillas, Yanes Jara empujó una reforma con principios e ideas de la centro-derecha, como fue aumentar en 6 puntos la capitalización individual y que esa plata se administra por fondos privados, ¿no? Eso lo dijo el 7 de abril del 2025, diario La Segunda. Y Bernardo Fontaine, vamos, que también ha sido mencionado, dijo, es un éxito indiscutible para Con mi plátano. Bueno, esta, digamos, nosotros lo llamamos no reforma, son mejoras para algunos de los trabajadores jubilados. Una parte de ellos recibirá leves mejoras a corto andar, pero a corto andar quedará en evidencia que el trasfondo del acuerdo entre el gobierno entre el gobierno y la oposición aprobado en el Parlamento. Un poco similar a lo que pasó con el acuerdo de la ISAPRE, ¿ah? Las pensiones actuales seguirán siendo bajas para la inmensa mayoría y no aumentarán las futuras. Los que se jubilen en 30, 40 años más recibirán peores pensiones que los actuales jubilados, digamos que estuvieron cotizando también 30, 40 años. ¿Por qué? Por lo de la rentabilidad que ya señalábamos a la baja y a pesar del aumento del 7% de la cotización con cargo al empresario. Hay que tener en cuenta que un punto menos de rentabilidad es igual a un 20% menos de la pensión y son datos entregados por también la propia Superintendencia de Pensiones. Bueno, voy a hacer solo poner los titulares de esta parte, digamos, cuáles fueron los principales puntos de la reforma, porque ustedes los conocen. Se sube la PGU a 250.000 pesos, pero, digamos, en tramos, ¿ah? A los mayores de 82 años ahora, y en septiembre del próximo año a los mayores de 75, y en el, en- en- perdón, en el 2027 a los mayores de 65 años, ¿ah? Eh, Hay que valorar que se incorporó sí, a la PGU a los beneficiarios de leyes de reparación, ¿no? En los mismos plazos que he dado cuenta. Eh, eh, me salto varias de esas cosas. El segundo punto fue el seguro social previsional o bono de 0,1 F por año cotizado, eh, que son eh, 3.934 pesos de hoy, digamos, y que a los que tienen, digamos, en la condición es haber cotizado al menos 20 años en el caso de los hombres, 10 años en el caso de las mujeres, y con un tope de 25 años, que ascendería, por lo tanto, a una cifra de 98.000 pesos, 98.350 pesos. Ahí están señalados los requisitos, ya dijimos, para los hombres y para las mujeres, y se empieza a pagar en enero del próximo año. ¿Mm? La compensación por expectativa de vida, bono tabla para la mujer, digamos, que es un componente social. Digamos, digamos, se ha hablado mucho de esto, pero digamos, tiene dos condiciones. Digamos, uno, que la mujer tiene que tener 65 años, lo mismo que la PGU, que es una forma, digamos, de prolongar la edad de jubilación de la mujer y digamos que van a ser entre 10.000 y 20.000 pesos aproximadamente. Digamos, ahí hay un cálculo engorroso para hacer, digamos, para calcularlo, pero va entre esos montos, digamos, los que van a recibir las mujeres por este bono tabla. Bueno, les voy a dejar ahí esta eh, diapo, digamos, que da cuenta de un cálculo que hace el superintendente de pensiones, que señala, digamos, cómo van a ir cayendo las pensiones, a pesar del aumento de la cotización.
Aquí hay dos tablas, digamos, esta en azul es, digamos, respecto al modelo de organización de los sistemas de protección social, el modelo OIT, digamos, que parte de un piso universal, ¿no? Lo que es la pensión no contributiva, y después el segundo piso, o piso uno, digamos, pues el otro es piso cero, el piso uno es en base a la pensión contributiva, y después vienen las pensiones voluntarias, un régimen complementario, ¿ah? Y al lado, digamos, y lo muestro más acá, digamos, es cómo Fundación Sol ve que esto que planteaba la OIT se está dando en Chile con la reforma. Se mantiene la pensión garantizada universal, el piso uno, componente uno, pero el piso 2, digamos, tiene toda, digamos, esta fórmula porque está solo con un 1,5 puntos que es solidaridad, y todo el resto es capitalización individual, ¿no? Ahí lo pueden ver después ustedes más en detalle. Esto ya lo vimos. Bueno, respecto a el sistema, digamos, y la opinión que tienen expertos frente a cómo ha quedado la reforma, eh, antes de eso, digamos, Salvador Valdés, al cual hicimos referencia anteriormente, bueno, ya dijimos que planteó esto que los afiliados están remunerando a la AFP mucho más que de lo habitual. Pero respecto a lo que se estaba dando con la reforma y cómo quedó, Andrés Solimano, que hoy día no pudo estar con nosotros y que siempre nos acompaña, economista, presidente del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, dijo que él denunció la influencia desproporcionada de las AFP en el sistema legislativo chileno. Dijo, ejercen, se refería a las AFP, una presión considerable para evitar cualquier cambio legislativo que pueda afectar su lucrativo negocio, contribuyendo así a una parálisis en el ámbito de las pensiones. Un sector gravitante, dijo, del Parlamento apoya a las AFP usando la retórica de las cuentas individuales para evitar mecanismos redistributivos. Y András Uto, digamos, que fue uno de los creadores de la propuesta original del presidente Boris, y que terminó renunciando, digamos, porque la cosa fue cambiando, digamos, y no compartió, digamos, cómo iba en desarrollo el proceso de reforma, dijo, los parámetros del sistema de pensiones chileno están desactualizados, no van a dar buenas pensiones. Comillas, en el debate actual, un poquito antes que se terminara de aprobar la reforma, dijo, en el debate actual el sector financiero, que es muy poderoso, dobló la mano y está imponiendo indicaciones y forzando al gobierno a llegar a una solución. Si se aprueba, dijo la reforma, con 5 puntos a las cuentas individuales, al final terminaron siendo 7, mejor nos vamos para la casa. Esto termina siendo mercado de ahorro obligatorio, sin seguridad social, excepto por el pilar solidario que lo paga el Estado. Eso decía Andrauto, que el otro día estuvo con nosotros en un seminario que hicimos sobre el tema. Bueno, hay soluciones y hay alternativas a este sistema de capitalización individual del cual llevamos 40 años, y la coordinadora No Más AFP tiene una propuesta de un nuevo sistema de pensiones para Chile, el cual lo pueden revisar ahí en esa dirección. Ahí queda también. En esencia, digamos, para ser muy rápido, esta propuesta, digamos, la elaboramos el año 2016, en concordancia con lo que fueron las grandes movilizaciones nacionales. Se actualizó en febrero del 2019 y tuvimos otra actualización en febrero del 2021, ¿ah? Y se tradujo en un proyecto de ley discutido en cabildos populares, o sea, en todo el país. Digamos, llevamos la propuesta, la discutimos con la gente en todo el país y fue entregado a los parlamentarios, entre los cuales estaba incluido el propio actual presidente Boris, en el Congreso Nacional. Obviamente que esta propuesta hoy requiere algunos ajustes y actualización debido a los cambios en la realidad, digamos, sobre todo lo que ha sido la reforma de pensiones, que ha aumentado la cotización, aporte de los empresarios, etcétera. Por lo tanto, digamos, la propuesta nuestra requiere actualización. Bueno, plantea un sistema de reparto tripartito, los ingresos habituales
por cotizaciones se complementan con el aporte estatal, que se acumula en un fondo de reserva técnica de pensiones. Planteaba un aumento gradual de las cotizaciones, se integra a todos los afiliados y pensionados al sistema, del sistema antiguo, de las cajas y del seguro social. Se crea una pensión universal no contributiva, que equivalente, planteamos nosotros, al sueldo mínimo. Subsidia a las mujeres con hasta 5 años de cotización. Se respetan a cada persona sus ahorros, reconoce cada mes y año cotizado, mantiene la edad de jubilación legal en los 60 años para las mujeres y 65 para los hombres. Se integra al sistema al sistema de reparto del Fondo de Reserva de Pensiones, que actualmente administra el Estado y acumula alrededor de 9.500 millones de dólares. Entre paréntesis, escuchaba estos días, a raíz de la discusión del presupuesto, que no se están entregando los aportes que por ley, digamos, anualmente el Estado tiene que entregar a este fondo de pensiones. Bueno, y se propone que los trabajadores independientes coticen no el 10, sino el 9% de su boleta, al igual que el resto de los trabajadores. Bueno, para ir insisto, digamos, pueden ver la propuesta completa en la dirección que les dejé para ir concluyendo y terminar. Decir entonces que la crisis del sistema de pensiones da cuenta de la crisis general del modelo neoliberal en nuestro país. Derechos sociales como salud, educación y pensiones, entre otros, pensiones, salud, educación, vivienda, entre otros, están siendo vulnerados. América Latina y el mundo atraviesan por una situación política compleja y muy preocupante, aparte de las dos cosas que señalaba Daniel Jadwe, digamos, en su intervención. Yo agregaría una tercera que los invito a que lo revisen, que fue, digamos, lo que se planteó en la reunión que tuvo Donald Trump ayer, o antes de ayer, digamos, con 800 generales, con una reunión extraordinaria que convocó a generales de todo de Estados Unidos y repartidos por el mundo, digamos, y las cosas que allí se dijeron, digamos, son realmente preocupantes. Yo los invito a que lo busquen, está en la tercera de ayer, digamos, y hoy día también, digamos, y revisen lo que allí se plantea. Eh, bueno, des- vivimos, decimos entonces, una nueva ofensiva neoliberal, otra vez con fuertes brotes neofascistas. Europa, otros países, también Chile, ven aparecer a personajes y movimientos con características que no son sino una forma reaccionaria de defender los intereses de las grandes capitales nacionales y transnacionales. Para recuperar y defender derechos sociales y la seguridad social es urgente una amplia unidad política y social de los trabajadores y del mundo progresista. Necesitamos hoy más que nunca avanzar en la construcción de un gran frente de trabajadores y trabajadoras para recuperar la seguridad social y transitar a las reformas necesarias que el país requiere. La seguridad social y la previsión social son derechos de los trabajadores y trabajadoras conquistados con largos años de lucha. Está a la orden del día, entonces, recuperar y defender los sistemas públicos de seguridad social y de pensiones. Sin unidad y movilización social no será posible defender y recuperar estos derechos. Solo la unidad y la movilización social lograrán, como muestra la historia, generar las correlaciones de fuerza requeridas para superar la crisis y alcanzar las reformas necesarias. Muchas gracias disculpen, digamos, si me he extendido a lo mejor un poco más de la cuenta, pero digamos, era el tema que teníamos que abordar hoy y preferí preparar hacer esta presentación, digamos, para sintetizar mejor nuestras opiniones. Muchas gracias una vez más. Si quieres, dejas de compartir, Mario, por favor. Sí, déjame. eh, Yo quiero agradecer a Mario Villanueva que él trae a todas las intervenciones de Senda la voz de los trabajadores. Él es un dirigente sindical y político de toda su vida y bueno, uno de los voceros de No Más AFP, que es uno de los movimientos de trabajadores más importantes del país.
quiero agradecer siempre la seriedad extraordinaria de las presentaciones que hace Mario y también su, digamos, cómo se centra en los temas políticos principales. Siempre sus intervenciones en todos los temas tienen esa característica. Muchas gracias, Mario. Te quiero rogar si nos puedes hacer llegar la presentación que Mm, hiciste, de modo sí, de publicarla junto con el video de esta sesión para que quede a disposición de todas las personas que la quieran ver. A partir de mañana va a estar en la página de Senda. Y muchas gracias. perfecto. Yo quiero para cerrar la sesión, estamos un poquito pasados en la hora. es- eh, Quedamos de terminar a las 8, son las 8:20. Eh, Quiero dar la palabra para cerrar y presentar a Sergio e Hijos. Él es un abogado, es un dirigente sindical importante. Él ha sido vicepresidente de el sindicato de el INP, de lo que era el INP, digamos, que se llama ANATRIMP, ¿no es cierto? Pero es el sindicato del IPS. O sea, es un hombre que trabaja en la seguridad social chilena. Es muy importante eso, es un hombre que conoce esta materia por dentro. Ahora, él ha hecho propuestas muy importantes ahí en el IPS y bueno, y Sergio también es un dirigente político, él es de Temuco, es una familia de Temuco y es un dirigente muy reconocido, digamos, de hecho fue precandidato a senador en esta elección y dejó el cupo, digamos, a otro compañero en un gesto muy, muy generoso también. em, y antes fue candidato a Core en la elección reciente. Y yo quiero entonces pedirle a Sergio e Hijos que cierre esta sesión de reformas necesarias, porque él ha propuesto reformas necesarias precisamente en la materia que está tratando recién, digamos, Mario, que son las pensiones. Eh, Querido Sergio, adelante, tienes la sala a tu disposición.